La semana pasada tuvimos una linda oportunidad, un lindo culto de gratitud y adoración al Señor. Nuestro pastor nos trajo una exposición de la palabra basada en 4 verbos fundamentales del Salmo 139. Examíname, uno le decía al Señor, examíname, pruébame, señálame y guíame. Entonces ahora yo pensaba que me tocaba predicar, Señor, ¿cómo podemos seguir en esa misma tónica de suplicarle al Señor? ¿Cómo nos puedes guiar en este nuevo año? Siendo que cuando nos saludan, el año pasado dice, feliz año, que tengas un mejor año, este año va a ser mejor que el anterior, y una serie de cosas que nos dicen, pero la pregunta es, ¿con qué garantía? ¿Quién está seguro del día de mañana? ¿Cuántos de nosotros vamos a experimentar cosas solamente buenas en este año? O tal vez cosas malas. Recuerdo mi accidente que tuve jugando fútbol con los pastores ahí el 15 de mayo y fue tan traumático, tan doloroso. El 27 de mayo me operaron y 2 días después ya estaba en mi casa. Y entonces no podía ni asentar el pie, la punta del pie doloroso, era pero terriblemente doloroso. Tanto así que al médico le dije, me han dicho que por lo menos 2 meses no puedo asentar el pie. Y el médico, como si yo le hubiera insultado, me dijo, ya sabes, entonces, ¿para qué me preguntas? Luego, un interrogante que yo tenía era si los pernos que están ahí, que son 6, van a quedarse o lo va a sacar algún día. Y le pregunté, y él me miró otra vez y me dijo, primero vamos a ver si caminas, y después veremos de los pernos. Y yo me preguntaba, Señor, ¿y eso será todo en mi vida? Aquí se acabó el ministerio, se terminó la oportunidad de estar de pie predicando tu palabra, y yo le preguntaba al Señor. Claro, el Señor ha sido generoso, muy bueno. Antes de los 2 meses yo ya estaba tratando de asentar el pie y ir reforzando, de tal manera cuando en la zona que es de rehabilitación me dijeron, ya estás de alta. Yo me sonreí porque ya me había dado de alta hace 3 meses yo, y tenía que predicar y estar así. Entonces, la pregunta es, en este año, ¿cómo podemos nosotros avanzar de la mejor manera posible? Ojalá que el mensaje de la semana pasada nos haya permitido hacer una labor de introspección, es decir, mirarnos hacia adentro. La introspección es un proceso mediante el cual se analiza uno, reflexiona sus pensamientos, sus sentimientos, sus motivaciones y las decisiones que uno toma. ¿Con qué propósito? Con el propósito de reflexionar y analizar cada una de esas cosas para poder tomar decisiones correctas, decisiones adecuadas. Yo no sé si usted hace una labor de balance en su vida y sabe si está caminando bien, si está caminando regular o está caminando mal, aunque no hay regular en la vida cristiana, o eres bueno o eres malo. ¿No es cierto? No hay que más o menos. Para el Señor no existe el más o menos. Para el Señor, cuando habla de agua caliente o fría, el agua tibia dice, lo vomitaré de mi boca a los tibios. Entonces, pensé que el Salmo 1 sería precisamente la palabra fresca, la palabra pertinente a nuestra vida, de tal manera que podamos enrumbar este año guiados por la palabra. Porque esta palabra, sin lugar a dudas, sirve para advertirnos y para guiarnos ¿en qué? Primero, para evitar las cosas malas. Segundo, para buscar y seguir las cosas buenas. Y en tercer lugar, para experimentar los resultados de eso. Yo me imagino que usted varias veces ha tomado decisiones de las cuales se ha arrepentido. En la hora que compré esto, en la hora que lo dije, en la hora que me comprometí. Y cosas así, porque realmente hay cosas que nos hacen perder ese camino donde el Señor nos ha puesto. Entonces vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a entender este pasaje. Son 6 versículos nomás, pero con un contenido muy rico
Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de escudriñarla junto con mis hermanos. Gracias por tu guía. Gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo. Bendícenos con tu presencia. Llénanos, Señor, de ti. Permítenos que este año sea un año mejor en todo sentido, en la forma individual de caminar cada uno de nosotros, en la familia, en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo, en los estudios, en lo que tengamos que hacer, Señor, guíanos. Por amor de tu nombre, bendice tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Este tema lo vamos a ver en 3 partes. La primera parte trata de cómo hay que ir evitando las cosas malas. Obvio que el hombre que presenta el Salmo número 1 es el hombre y la mujer que busca ser feliz. Y creo que todos nosotros tenemos derecho a la felicidad. Sobre todo los jóvenes, aquellos que todavía no se han casado o están enamorados, piensan en la felicidad. Y obviamente piensan que con el amigo que están, la amiga que están, eso les va a traer la felicidad. Pero déjame decirte, no te va a traer felicidad. Te vas a dar cuenta que no te va a traer felicidad. Que la felicidad está en una persona. Por eso la palabra dice, dichoso el hombre. Y acá no habla específicamente del sexo masculino, solamente para los varones. Aquí está hablando precisamente para el género humano. Podríamos traducirlo así, bienaventurado la persona que no anduvo en consejo de malos. Ese es el primer subpunto que vamos a ver aquí, evitando las cosas. No anda en consejo de malos. El hombre definido por Dios, el hombre que quiere Dios, el hombre justo que define Dios, el hombre que está buscando agradarle a Dios, es un hombre que no anda en consejo de malos. Por eso dice el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El hombre o la mujer que busca ser feliz no se acompaña precisamente de personas malas, de personas que generan problemas, dificultades. Los psicólogos le han llamado con una nueva forma y dicen las personas tóxicas. Así le llaman los psicólogos a personas que generan complicaciones en la vida. Ahora, la felicidad examinada por todos nosotros, ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere disfrutar de la vida? ¿Quién no quiere cosechar solo cosas buenas y no cosas malas? Obviamente todos. Pero a veces la felicidad se torna como la canción de los iracundos, felicidad, felicidad es mariposa que se va. ¿No es cierto? Que como que la mariposa se posa en nuestro hombro, uno lo quiere agarrar y ¡pum!, se vuela y se va la felicidad. Mis amados, se torna la felicidad escurridiza si es que nosotros no sabemos dónde está precisamente la felicidad. Por eso el Salmo nos aconseja que no andemos en compañía de personas malas, no recibir consejos dañinos. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres han hecho que su matrimonio se vaya a la deriva por recibir el consejo, por recibir la amonestación de una persona no especializada para eso y siguiendo sugerencias o siguiendo consejos de personas que no son creyentes? Peor aún, matrimonios han fracasado, hijos han fracasado, hijas han dañado su vida. Por eso la palabra nos dice que hay que saber de quién vamos a recibir los consejos. Hay una frase precisamente que yo he parafraseado realmente, un versículo que está en 1 Corintios, el capítulo 15 y el verso 33. Dice la frase, las malas compañías y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto lo escribe el apóstol Pablo. En 1 Corintios está, capítulo 15 y el verso 33. El creyente que se acompaña de malos, el creyente que recibe consejos deshonestos, es el creyente que rápidamente va a abandonar al Señor. Muchas personas, cuando yo he preguntado, no lo veo a tu esposa, no lo veo a tu esposo, no lo veo a tus hijos. Cuando uno examina y ahonda un poquito, ya están en camino de malos, ya están en camino de pecadores. Es triste, pero es una realidad que la palabra nos dice.
El creyente que se deja acompañar de malos y recibe malos consejos, va desviando lento pero seguramente su camino y lo que es peor, va aflojando su moral. Va aflojando su moral. Y esto pues, cuando uno afloja la moral, uno puede decir cualquier cosa, puede ver cualquier cosa. ¿Cuánta gente no está metida en pornografía hoy en día? Y comparándolo a su esposa. Eso es lo triste. Mirando cosas que no se deben de ver y que van afectando. Porque hay que tener en cuenta, mis amados, la pornografía genera en el cerebro una incidencia que esas imágenes no se borran en 150 años. Escúchame bien, 150 años. Es decir, vas a morir recordando lo que has visto. Y eso es lo más dañino en el ser humano. Hay dos frases que precisamente nos ayudan a entender esto. La primera es, dime con quién andas y te diré quién eres. Estas frases populares nos enseñan que realmente la incidencia que tienen otras personas en nuestra vida. Cuidado con alternar la vida con personas de baja moral, de costumbres ociosas, de hábitos pecaminosos. Muchas veces, un amigo en el trabajo, un amigo en los estudios, un vecino cerca de la casa o un familiar corruptos de conducta, reprobados en su manera de ser, hacen incidencia en la vida de creyentes que estando en la iglesia van alejándose de Dios, se van alejando de la iglesia. La segunda frase dice, júntate a los malos y serás uno de ellos. Júntate a los malos y serás uno de ellos. Te vuelves como uno de ellos. De ahí que el consejo de la palabra sea bienaventurado, feliz, dichoso, pleno, satisfecho. O como se usa últimamente la palabra realizado. Feliz el hombre que ha sido o la mujer que ha sido realizada, que no anduvo en consejo de malos. Pero no solamente andar en consejo de malos. Segundo es no caminar con pecadores. Mira el verso 1, la segunda parte. Ni estuvo en camino de pecadores. Ahí hay otra traducción que dice, ni andan en malas compañías. ¿Cuánta razón tuvo Dios cuando al profeta Jeremías le dijo, no? Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pero es desgraciada y tristemente que el creyente se convierte a ellos y no logra convertir a ellos para la causa de Cristo. Tras el consejo de una persona, luego viene el caminar. Primero te aconseja, te habla, te busca y después ya están andando juntos. Juntarse. Los tres verbos que caracterizan las cosas malas, andar, detenerse, sentarse, hablan de una progresión degenerativa. Ninguna de ellos, de esos verbos, es para bien, es para mal. Es totalmente negativo. Conducen siempre al mal. Por eso Santiago, que escribe su epístola, dice estas palabras. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de las torceduras de su alma, de lo malogrado que está por dentro, de la perversión de su mente, después de ese es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todo pecado nos lleva a la muerte. Y por eso tenemos que estar con los ojos abiertos. Tengo otra traducción precisamente de ese verso y dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado
cuando de sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Es verdad? Eso es verdad. Una frase que nos ayudará a entender estos versos dice: el pecado se inicia, mis amados, con una idea. Si la misma no es descartada inmediatamente, la mente comienza a darle forma y eventualmente engendra una acción que constituye la consumación del pecado. Si usted cree que los pastores no somos tentados, se equivoca. Se equivoca. Somos, no podría decir más tentados, pero voy a decir, para ser equilibrados, igualmente tentados que ustedes. Cada día luchamos contra nuestra carne. Cada día tenemos que traer al viejo hombre a crucificar en la cruz del Señor. Escondernos tras la cruz del Señor. Es difícil, mis amados, pero cuando tú lees las biografías de los grandes hombres de fe, en sus memorias dicen: hoy día he sido una miseria. Mi mente se ha alejado tantas veces de Dios. Me siento tan frustrado que me pregunto si soy creyente o no soy creyente. Esa es la batalla de cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, examinarnos. Yo he adquirido hace ya un tiempo atrás la buena costumbre de ir a la cama y luego reflexionar con el Señor. Reflexionando en el día, viendo lo que he hecho de mal, para pedirle perdón al Señor. No voy a hacer que en lugar de levantarme en el cielo, me levante en el infierno. No voy a hacer que al otro día estoy frío sin haber arreglado cuentas con el Señor. El pecado se inicia con una idea y uno sigue manoseando la idea. Uno tiene que rechazarlo inmediatamente en el nombre del Señor. Nadie cae, mis amados, repentinamente de la noche a la mañana. El pecado es fruto de un proceso que se va concretando lenta y seguramente para llevarnos a la muerte. Hay una lección que aprender aquí a esta altura. Cuanto más piensas en el pecado, más vas debilitando tu resistencia moral. Más vas debilitando tu resistencia moral. Por eso es que no puedes. Por eso es que no sales adelante. Por eso es que andas frustrado. Porque has debilitado la resistencia moral mirando el pecado, pensando en el pecado, examinando las diversas posibilidades. Cuidado. A veces uno piensa que es tan vivo que puede sacarle la vuelta a Dios. Pero Pablo les escribió a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso cosechará. No nos engañemos, mis amados, pensando que a Dios le podemos sacar la vuelta. En tercer lugar, no sentarse con escarnecedores. Dice ese verso 1 para terminar: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La otra traducción dice: ni se juntan con los que se burlan de Dios. Tú y yo tenemos que saber escoger nuestras amistades. Usted y yo tenemos que aprender a valorar nuestras amistades en Cristo. Qué triste sería que un creyente hoy en día dijera: mi mejor amigo, mi mejor amiga está en el mundo. Sería triste, mis amados. El escarnio es la mofa, la burla de alguien que está afrentando a otro o zahiriendo a otro. Hay personas que son burlonas. Hay personas que zahieren a otro y paran molesta y molesta, incidiendo, zahiriendo a otra persona. Fíjense una vez más esta espiral degenerativo en estos verbos: seguir el consejo de malos, andar en malas compañías, juntarse con los que se burlan de Dios. He aprendido a tener que separarme cuando estoy con amigos. Yo me reúno con mis amigos del arte fundamentalmente. Ellos prácticamente cada sábado
en la noche tienen una reunión en un café aquí en Trujillo y se conversa sobre exposiciones, sobre hacer una muestra, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien, por ejemplo, se burla de Dios, yo salgo. Yo no voy a permitir que se burlen de la persona más importante del universo, que es Dios, a quien amo, a quien respeto y he aprendido a temer. Pero algunos hacen chistes sucios y baratos con la persona de Dios. Hay una frase que es muy popular y muchas veces lo habrán escuchado ustedes que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Al final de cuentas, mis amados, lo que te define es tu carácter. No tus logros universitarios, no tus cuentas bancarias, no lo que has alcanzado en la vida, eso no te define. Lo que te define precisamente es tu carácter. Y mis amados, todos venimos de nacimiento con uno de los temperamentos, o flemático, o colérico, o sanguíneo, o melancólico, que según la tipología de Kretschmer lo define así. Pero el carácter lo va formando uno poco a poco, ladrillo a ladrillo, todos los días. Al final de cuentas, es un carácter de pésimo o un buen carácter. Ojalá esto sirve para ambos, para lo bueno, pero también para lo malo. Necesitamos conocernos, mis amados, y debemos saber que hay ciertas circunstancias en la vida que no nos convienen, porque nos arrastran hacia otras situaciones y circunstancias de las cuales a veces es muy difícil escapar. Muy difícil escapar. ¿Cuántas personas por una decisión mal tomada en segundos en la vida se han arrepentido en toda su existencia? En la hora que dije esto, en la hora que compré esto. ¿No has escuchado o te suena familiar? Maldita la hora que me casé contigo. ¿No es cierto? Nunca he escuchado todavía: bendita la hora que el Señor nos unió. Bendito el momento en el cual nos comprometimos para disfrutar de la vida y para seguirle a Dios, obviamente. Hay situaciones que a ti y a mí no nos convienen, ni vale la pena examinarlo, menos aún entrar en ellas. Pero así como hay cosas en las cuales el hombre justo, el hombre de Dios, no va a hacer, hay tres cosas que sí va a hacer, que tiene que hacer, que es la segunda parte de este tema, siguiendo las cosas buenas. No solamente tenemos que aprender a desarraigar lo malo de nuestra vida, tenemos que aprender a sembrar lo bueno en nuestra vida. Y una de las cosas que el hombre justo hace, número uno, es deleitarse en la palabra. Deleitarse en la palabra. ¿Has aprendido a deleitarte? ¿Conoces lo que eso significa? El hombre justo, el hombre feliz, no solo es aquel que ha escogido no contaminarse con una cultura de muerte, una cultura perversa, una cultura nociva, maligna en la cual vivimos. Yo estoy harto preocupado por mis nietos, ya por mis hijos no, los formé bien. Y si ellos se desvían, será su propia responsabilidad. Cuando veo a mis dos nietos que tengo, Elisheva y Jean Paul, que tienen los mismos años, 7 años cada uno, y veo sus fotografías cuando tenían 1 año, 2 años juntos, jugando o comiendo, mis lágrimas se caen, porque nunca más volveré a ver esos rostros de inocencia. Nunca más. Probablemente con tristeza tenga que ver las huellas del pecado en su cara o en su vida. Ojalá que no. Ojalá que aprendan a deleitarse como el hombre justo aquí de la palabra,
que no solamente ha escogido bien, sino que ha descartado costumbres reprochables como motivo de satisfacción. Una de las cosas más nocivas en el hombre es que cuando tiene plata, no piensa, ¿cómo puedo hacer para disfrutar con mi esposa, con mis hijos? Piensa disfrutar con otra persona. Y eso es lo triste. Dios te da y te bendice, pero no para eso. Bienaventurado el hombre que sabe deleitarse en la palabra del Señor. Uno de los que aprendió a deleitarse en la palabra de Dios y que halló realmente deleite en ella fue precisamente el profeta Jeremías. Jeremías dice en el capítulo 15 y el verso 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos de nosotros al abrir la palabra de Dios hallamos satisfacción, hallamos deleite de pasar un momento en la palabra? ¿Cuántos de nosotros al abrir la palabra nos quedamos estupefactos mirando las grandezas, las riquezas, la maravilla que Dios tiene para nosotros? Es más fácil pasarse 90 minutos en un partido de fútbol que estar con 90 minutos precisamente leyendo la palabra. Una de las primeras veces que el Señor me permitió ir a Europa, en un tren, vi a un niño de más o menos 9 años con un libro así más o menos de este grueso. Y yo decía, ¿qué estará leyendo? Y desde el lugar donde yo estaba, no podía definir, solamente veía letras de lejos, por supuesto. Y el chico desde que subió, se sentó, cómo comía las páginas. Solamente se paró, cerró el libro cuando se paró para bajar. Y entre mí dije, este chico debe ser creyente, está leyendo la palabra de Dios. Pero cuando cerró el libro y se agarró para bajar, decía Harry Potter. Qué decepción para mí. ¿Cuánto atrapamiento puede tener un libro de esa naturaleza? En nuestra iglesia hay un jovencito que lee y lee y lee y lee abundantemente. Que viene para una reunión, pero mientras no empieza la reunión sigue. ¿Qué está leyendo? Los Miserables de Víctor Hugo. Tremendas novelas. Mis amados, ¿cuánta pasión tendríamos nosotros? Ojalá hallemos ese camino que halló el rey David. El rey David también fue un gigante espiritual que aprendió a saborear la palabra de Dios. Y dice en el Salmo 19, el versículo 10, deseables son más que el oro, y más que oro, mucho oro afinado, y más dulces, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Él aprendió a degustar la palabra de Dios. Pero no me dejarás exagerar lo que voy a decir. Si hace tiempo no tuviésemos Biblia nosotros, y la queremos para leerla, para instruirnos, y yo traigo una Biblia y digo, hermanos, entendiendo que hace tiempo no tienen la palabra, les he traído una, que se lo voy a regalar, y lo pongo acá. Pero también he traído 1 kilo de oro, acá lo voy a poner. Venga a lo que más se interesa. Todos correríamos al oro. Pero el salmista David dice, deseables son tus palabras, más que el oro. Le importaba un comino el oro. Y más que mucho oro afinado, pulido. Y aun cuando el oro sea pulido, siempre tendrá escoria.
cambio, la palabra de Dios es viva, eficaz, penetrante, más que una espada de 2 filos, que discierne nuestros pensamientos, que parte nuestros tuétanos, que se adentra en nuestro corazón y que nos maravilla de lo que es el sabio Dios. Deleítate de ver cómo Dios en su plan ha escrito su palabra y nos ha dado a conocer, y uno lo va encontrando cómo se va cumpliendo. El plan de Dios se está cumpliendo, hermanos, se está cumpliendo. Por más que se propongan los que manejan el mundo y tienen dinero de hacer la Agenda 2030, ahora están hablando de la Agenda 2045, porque no les ha salido, porque están perdiendo plata. Con razón el señor Soros, cuando tuvo que salir del Perú y dijo: yo no voy a invertir más aquí en el Perú, mientras 2 instituciones no se destruyan. Eso es lo imposible para llevar adelante mis planes. Número 1, la familia. Y número 2, la iglesia. Estos son realmente baluartes que atenta la Agenda 2030 para cumplir todos sus maléficos propósitos. Pero no solamente aprender a deleitarse en la palabra. El segundo dice, meditar en la palabra. Y en su ley, medita de día y de noche. Este no es una persona que no tiene nada que hacer, que se levanta, agarra la Biblia, lee y lee y lee y lee todo el día. No trata de eso. Trata de que tanta satisfacción tiene de leer la palabra, que reiteradamente vuelve a la palabra. Eso está diciéndonos. Ahora, mis amados, meditar en la palabra para el salmista, la lectura no es un mero compromiso, un mero cumplimiento. No es como nosotros que el pastor, el tutor te va a decir: ¿has leído el devocional? Y aunque sea tienes que darle una ojeada rápido, leerlo para que aunque alguna palabra te acuerdes y cuando te pregunten: ¿has leído el devocional? Ah, sí, trata de esto. Pero no lo puedes compartir. No lo has escudriñado. No has leído con paciencia. No has meditado sobre ello para saber lo que eso significa. Pensar. Aquí el salmista se da cuenta que leer la palabra es el medio para estar en contacto con Dios. En mis tiempos, cuando yo estaba enamorado de quien fue mi esposa, por 47 años y 50 nos conocimos, yo le escribía cartas. Y ahí vaciaba mi corazón en esas letras. Y claro, era lindo cuando ella leía y nos encontrábamos. Yo veía su mirada brillante, sus brazos dispuestos a abrazarme. Ahora ya no se escriben cartas, ahora está el WhatsApp, el Instagram, están los mensajitos, ¿no es cierto? Si antes se decía el papel aguanta todo, ahora ¿qué se puede decir? Las redes lo pervierten todo. Ahora imagínate un enamorado, una enamorada en este tiempo que vas y le dices: te escribí. ¿Ah, sí? No me he dado cuenta. A ver, léelo. Otro día mejor, otro momento, estoy ocupado ahorita. El salmista se da cuenta y por eso dice: en su ley medita de día y de noche. Porque es el contacto con el trono. Porque es la forma de conocer su pensamiento. Porque es la manera de establecer cuáles son los deseos de Dios que tiene para mi vida. Esa convicción lo lleva a vivir enamorado de la ley de Dios. Por eso medita de día y de noche, dice. A pesar de las limitaciones que tiene el salmista. ¿Limitaciones, pastor? ¿Por qué? Por varias razones. Primero, que en la época del salmista solamente había 5 libros, que es el Pentateuco.
Y eso era lo único que tenía. Nosotros tenemos, amados, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los libros que queremos para leer. Está todo cubierto, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestras frustraciones, la razón de nuestra vida y la motivación para seguirle al Señor. Pero el salmista encuentra ahí, en esos 5 libros, todo. Aparte de eso, no los tenía escritos. Había pergaminos en ese tiempo y los pergaminos prácticamente eran patrimonio de los sacerdotes. Mira cuántas limitaciones. Sin embargo, meditaba día y noche, dice, en la palabra. Ahora, meditar no es hacer un simple devocional. Meditar, mis amados, no está restringido ni al horario ni al espacio. Una vez, un pastor joven fue enviado por su organización a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Y en su organización le dijeron: Chicago es una ciudad muy pervertida. Procura juntarte con A.W. Tozer, que realmente es uno de los hombres más pensantes y lúcidos de la Alianza Cristiana y Misionera, el doctor Tozer. Júntate a él. Y en su biografía este hombre dice: fui a buscarlo muchas veces y nunca lo encontré. De repente una señora me dijo: joven, ¿busca usted al doctor Tozer? Sí, le dijo. ¿Usted sabe dónde está? Dijo: no lo va a encontrar. Era a las 5 de la mañana, se va al río y ahí lo va a encontrar de rodillas. Recién a las 10 de la mañana vuelve. Eso es meditar en la presencia de Dios. Eso es disfrutar de la palabra de Dios. Hay que rumiar la palabra, hay que masticar la palabra para poder sacarle el jugo. Ahora, ¿para qué? En primer lugar, para no pecar, para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para percibir lo que el Señor me está guiando, me está diciendo. Por eso es bueno y pertinente que pasemos tiempo con la palabra al inicio del año para saber cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque ¿quién aquí tiene la garantía del mañana? ¿Quién aquí tiene la garantía de que va a celebrar su cumpleaños este año? El meditar nos lleva a descubrir los tesoros de la palabra que no se encuentran en una simple lectura. Y en tercer lugar, beber de la fuente de agua. Mira lo que dice el versículo 3, la primera parte. El hombre justo, el hombre feliz, el hombre realizado, el hombre bienaventurado, la mujer bienaventurada, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El salmista aquí hace una comparación, es una metáfora. Dice que es como el hombre justo, bienaventurado, es como un árbol que está plantado al borde de un río o de una acequia, donde las aguas están corrientes. Cuando era niño, con mis primos, nos gustaba ir a la Huaca del Sol y de la Luna. Entonces, por ese camino viejo, íbamos a través de la hacienda Santa Rosa manejando la bicicleta y nos dábamos cuenta claramente que los sauces hermosos, verdes, lozanía por fuera, vida por dentro, eran los que estaban sembrados al filo del río o también al borde de la acequia. Pero otro árbol que está por allá también es verde, pero enjuto, marchito, deslucido, opaco. Esa es la vida de un creyente. Feliz el hombre que ha aprendido a abrevar de la fuente de agua viva que es el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo
Dice que cuando terminó la fiesta, en Juan capítulo 7 y el verso 37, no aparecerá ahí, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si tú sigues leyendo, dice, esto decía del Espíritu Santo que iban a recibir. Ahora, mi amado, tú y yo tenemos el Espíritu Santo. No podemos tener vidas secas, enclenques, injustas. Tenemos que tener una vida lozana, una vida que sea un desafío a este mundo miserable, una vida que sea un modelo y ejemplo para otros. Que en la familia podrían decir, me gustaría ser como mi papá, como mi mamá, como el tío, como la tía, como el abuelo, como la abuela. Me gustaría ser como él. Porque ven un hombre ponderado, una mujer equilibrada, alimentada por la palabra. Y no es que no tengamos problemas, como ya lo vamos a ver. Tenemos problemas los creyentes. Vivimos en el mundo donde todo el resto comparte con nosotros. Si hay temblor, todos lo sentimos. Si llueve, todos nos mojamos. Por supuesto. Pero qué interesante aprender a profundizar nuestras raíces de tal manera que seamos alimentados por el Espíritu Santo. Juan Carlos Rail dice lo siguiente: Cristo es la gran raíz de la cual cada creyente debe de extraer sus fortalezas para seguir adelante. Cristo es la gran raíz de la cual cada creyente debe de extraer su fortaleza para poder seguir adelante. Si tú no enfrentas esta vida, si tú no enfrentas este año, si tú no enfrentas esta vida de la mano de Cristo Jesús, el maligno, el mundo y el pecado te van a hacer añicos. Te van a hacer añicos. Y ahora es interesante que este versículo 3, la primera parte, será como árbol plantado. Y acá la imagen que da no es un árbol que ha sido sembrado ahí de chiquitito y sigue creciendo. Es un árbol que ha sido desarraigado de otro lado, sacado de otro lado y plantado junto a corrientes de agua viva. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos arrancó de un mundo de miseria, de pecado, de maldad y nos ha plantado en su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Mis amados, a esta altura ya sabemos lo que el hombre justo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, sabe lo que no tiene que hacer y sabe lo que tiene que hacer. Desde el inicio de este salmo, el salmista define dos personas: el justo y el pecador, el hombre bueno y el hombre malo. Y por lo tanto, dos caminos a elegir. Y por supuesto, dos finales a tener que recibir. Porque de acuerdo a cómo inicias el camino, está el final señalado. Veamos en tercer lugar esta tercera parte del tema, aceptando los resultados. Decía que este salmo divide a la gente en dos grupos: los que siguen a Dios y los que rechazan a Dios, los justos y los impíos. Y por supuesto marca dos caminos que te conducen a dos destinos diferentes. Miremos en primer lugar cuál es el final para los justos. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En ese versículo hay tres condiciones que el Señor lo marca clarito para cada uno de nosotros. Primero, asegura los resultados. Da su fruto en su tiempo. Asegura los resultados. Segundo, soporta las pruebas y su hoja no cae.
¿Que vamos a sufrir complicaciones? Vamos a sufrir complicaciones. Si el dólar sube y el sol se devalúa, todos sufrimos. Las necesidades crecen y los sueldos no avanzan. Todos vamos a sufrir, pero la hoja no cae. Porque nuestra seguridad no es la cuenta bancaria, porque la seguridad no es el sueldo que ganamos, porque la seguridad no es lo que voy a recibir como herencia. Lo que nosotros aquí necesitamos saber es que el Señor nos va a sostener y su hoja no cae, porque es un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y después nos habla, nos anticipa la cosecha, nos anticipa las bendiciones y todo lo que hace prosperará. Conocí un hombre creyente, un hermano que vende repuestos en Chiclayo, y obviamente tuvo una tienda y después otra, y después otra, y después otra, y todos sus hijos, a pesar de las carreras que han obtenido en la universidad, han terminado, y los títulos que tienen, ellos, cada uno tiene una tienda. Un día la SUNAT lo interviene, dice, ven, ahora sí vamos a ver. Aquí vamos a ver, pues, cómo caminas. Ahí está, le ordenó a su contador que mostrara los libros, todo así. Me dice, pastor, días se pasó revisando. Y cuando terminó, yo dije, por lo menos me va a decir, Señor, le felicito, todo está en orden. ¿Sabe lo que me dijo ese inspector? Algún día caerás, algún día caerás. Porque así vive el mundo, así trabaja el mundo. Ese hombre, todo lo que hace, ha prosperado. Creo que les conté alguna vez. Fui a predicar a Chile y un hombre, él me enseñó, me dijo, pastor, mire, desde aquí, y él seguía manejando kilómetros y kilómetros, pastos verdes, caballos, piscinas, casas hermosas. Esto es, me dijo, de los dueños de Saga Falabella. Él tenía también 3 empresas, una granja, una especie de mall y otro negocio, no recuerdo cuál era, para sus 3 hijos. Tenía 3 hijos varones. Y un día le dice a su hijo, el que dirigía la granja, hijo, ¿sería bueno hacer esto? No, papá, le dijo, no, eso no se hace, eso no se hace. Hijo, tienes que hacer esto. Y el hijo le falta el respeto y le dice, como tú eres un ignorante, nunca has ido a la universidad, no sabes lo que hay que hacer, le dijo a su padre. Y él me dijo así llorando, pastor, lo único que le dije, ojalá que con tu conocimiento logres más de lo que yo he hecho con mi ignorancia. Y lo dejó callado al hijo. Mis amados, el hombre justo va a caminar por senderos de bien, por caminos buenos. Este es el caso del vástago, del injerto, del que está metido en la vid. Por eso dice Juan capítulo 15 y el verso 5, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Si eres creyente, lo vas a experimentar esto. Nada podemos hacer. Para Dios no hay árboles estériles en su iglesia. Para Dios hay creyentes que no han aprendido a deleitarse en la palabra. Hay creyentes que no meditan en la palabra. Y hay creyentes que andan lejos de la fuente de vida que Dios tiene para nosotros. Ese es el problema. Ese es el problema. Mire la bendición que tienen los justos. Miremos qué le toca a los impíos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. En esta pequeña frase, no lo lean todo, solamente lo que yo he mencionado. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
se presentan las consecuencias de haber elegido mal en la vida. En primer lugar, son como nada. Son como nada. Intrínsecamente, el hombre malo, la mujer mala, no tiene valor delante de Dios. Son como el tamo. ¿O tú le prestas atención al tamo? Algunos no saben qué es el tamo, tal vez. Es esa pelusa que se forma debajo de las camas o en los muebles, media azulada, ¿no es cierto? Número uno, son como... Número dos, mira la liviandad de vida que tienen. Son como el tamo que arrebata el viento. Una vez es aquí, otra vez por allá. Bárrelo el tamo para ver si lo puedes barrer y juntar con el resto de la basura. Para allá, para acá. Y así son creyentes. Así hay creyentes. Un día con el Señor, otro día con el mundo. Un día tratando de leer la palabra, otro día consultando pornografía, saliendo a beber con amigos, buscando cosas que no deben de buscar. Tercero, inestabilidad. ¿Qué estabilidad tiene el tamo? Que arrebata. Si el viento lo arrebata, no sirve para nada. Esta clase de gente, mis amados, no hay esperanza de que tengan una vida dichosa. No hay esperanza que tengan una vida de bendición. No se han dado cuenta que tienen una sola vida y esa única vida la han arruinado. La única vida que tenían y esa la han malogrado. No creas que Dios te va a dar una segunda oportunidad. Solo los creyentes tienen la vida eterna y los malos tienen la condenación eterna. Ahora, preparando este mensaje, el Señor me llevó a pensar en mis hijos, a pensar en mis nietos, a pensar en mis familiares que están por malos caminos y que tal vez nunca lo veremos en el reino de los cielos. No sé si eso te satisface, pero a mí me causa dolor, tristeza, porque uno ama a su padre, a su madre, a sus hijos. Un día fui invitado para predicar en un velorio. Eran de unos jovencitos, un jovencito. Su hermana me invitó y él tendría más o menos sus 18 años, 19 años por ahí. Ella tenía menos, 15 años. Y en el velorio ella se abrazaba de mí y me decía: pastor, una pregunta nada más, pastor. En este momento, ¿dónde está mi hermanito? El muchacho se había suicidado. ¿Cómo le digo cuál es el destino final? Lo único que atinaba a decirle: el Señor sabe. El Señor sabe. Pero ella lloraba con desesperación: ¿dónde está mi hermanito? Mis amados, es difícil, pero esta es una realidad. No hay esperanza. Mira, el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis, tiene un verso que quiero que lo escuches. Estos, refiriéndose a los malos, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué dice 2 veces muerto? ¿Acaso no se muere una vez? Está la muerte física que todos vamos a sufrir. Y está la muerte eterna, o la vida eterna para los creyentes. Este salmo, mis amados, tiene la particular manera de, en su mismo contenido, tiene la conclusión. Mira el salmo en el verso 5, lo que establece. El verso 5 dice: por tanto, está concluyendo. Es como una solicitud que se hace. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los malos, los impíos,
no podrán sostener su caso. No podrán sostener su caso delante de Dios. Algunos tendrán la osadía de justificarse delante de Dios. Es que tenía que trabajar, es que tenía una familia muy cargada, es que no podía hacerlo. Pero no valdrá de nada, mis amados. Dos clases de personas, dos tipos de camino, dos clases de resultados. No así por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y termina con el verso 6 del Salmo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando uno examina la palabra, se da cuenta que el Señor toma palabras específicas para decirnos lo que quiere decir. Jehová conoce el camino de los justos, los defiende. Y el camino es amplio por donde un montón de gente camina para ir a la eternidad con Dios, para obtener la vida eterna. Pero dice, pero la senda, caminito estrecho, la senda de los malos, dice, perecerá. No hay escapatoria. Terminará en la condenación eterna. Dios vela por lo que son suyos, no vela por los ajenos. Insisto, para terminar, dos hombres, los justos y los malos. Dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Dos destinos, el cielo y el infierno. Estoy seguro que aquí la gran mayoría ha visto la película Gladiador. ¿Cuántos vieron la película Gladiador, que tiene ya algunas décadas? Ese hombre, al principio de la película, dice esta frase: lo que hagas en la vida repercute en la eternidad. Lo que hagas en la vida repercute en la eternidad. Escoge bien. Busca a Dios. Medita en su palabra y tendremos un lindo año 2025. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Llenamos de gratitud nuestro corazón, Señor, por la forma como tú lo has escrito, lo has puesto, Señor, para nuestro provecho, nuestro conocimiento. Bendícenos, Señor, con tu presencia, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.